Buenas tardes, Paulino, ¿cómo estás? Así es, acaba de terminar de exponer Sonia Tarragona, jefa de gabinete del Ministerio de Salud. Antes había expuesto Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, diciendo que la obra pública no se iba a tocar, que se iba a acrecentar, que iba a seguir generando empleo, más allá de lo que pidiera el Fondo Monetario Internacional. Pero me parece que acá Martín Tetaz puede ampliar un poco más, diputado, ¿no?, de Juntos, el sabor que le dejó esta explicación de Sonia Tarragona. No vino Carla Bisotti porque viajó con el presidente de la Nación a Tucumán, pero ¿respondió las preguntas que le hicieron o no? No, fue notable. Hola, Paulino, ¿cómo están allá en el piso? Hola, Martín. Fue realmente notable porque hoy a la mañana asistimos a una exposición de Catopodis, directamente terraplanista, en contra de los datos de la realidad. Lo contrasté contra los datos del INDEC, que muestran que hay una caída en los despachos de asfalto, que hay una caída del empleo en la construcción en Argentina, no solamente en relación contra 2018, sino también contra 2019. Y sin embargo, contra todos los números, leyó ignorar la realidad, pero hoy superó esa situación lo de Sonia Tarragona porque prácticamente no contestó ninguna pregunta, es decir, muy pocas precisiones sobre las preguntas que le hicieron los distintos diputados. Yo pregunté concretamente sobre métricas de productividad de la gestión. Estamos probando cómo se gasta la plata, Paulino. Es la plata de todos los argentinos, es la plata que pones vos con tus impuestos, que pone la gente en la calle. Tenemos que saber. Viene y dice, no, gastamos 30% más que el año pasado. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Qué consiguieron con ese dinero que están invirtiendo? ¿Cuál es la métrica? ¿Cómo medimos la gestión de las políticas públicas? Nada, ninguna novedad en ese sentido. Muy pocos datos respecto de aumento promedio de medicamentos. Por ejemplo, un dato básico para tomar decisiones de gestión. No pudieron proveer el dato de cuánto habían aumentado en promedio los medicamentos. No dieron los datos de cuánto habían aumentado en promedio las paritarias. Prácticamente no hubo ningún dato duro, concreto en la presentación, dando... digamos, lo único bueno es que por lo menos Sonia Tarragona se presentó, no lo hizo Bisotti como correspondía, que la estábamos todos esperando acá en el Congreso. Martín, ¿qué impresión te despierta la discusión de fondo? Porque aparentemente le van a dar un instrumento, que es la ley de leyes, de presupuesto, etcétera, que faculta al Poder Ejecutivo para crear nuevos tributos. ¿Es exactamente así? Ayúdame a precisar la información exacta. Es exactamente así porque el artículo 82 de la ley de presupuesto concretamente le da facultad extraordinaria al presidente para aumentar las alícuotas, por ejemplo, del impuesto a los bienes personales para los activos que están en el exterior, y otros artículos del proyecto de ley le da facultades sobre las retenciones. Nosotros estamos rotundamente en contra y le hemos pedido ayer al ministro de Economía que por favor retiren del presupuesto los artículos que le confieren facultades extraordinarias al presidente, porque lo hacen invotable al presupuesto. Es imposible que el Congreso ceda potestades que le corresponden al Congreso, que de ninguna manera puede tener el presidente. No hay ninguna situación de emergencia hoy que amerite ninguna facultad extraordinaria, ninguna lapicera para que el presidente de la Nación determine nada en materia de impuestos. Todo eso tiene que estar en cabeza del Congreso y la verdad que van a forzar un rechazo al proyecto, un proyecto que podría ser aprobado, nos fuerza a nosotros a tener que votarlo en contra, como lo vamos a votar si no retiran esos artículos. ¿Y vos crees que tienen número a todo esto? Porque lo que emerge de bloques más equidistantes, pero que podrían respaldar al gobierno, es que en principio no estarían dispuestos a acompañarlos, los bañistas, el propio Florencio Randazzo, los socialistas de Santa Fe. Pero es que buena parte de la dificultad que está teniendo el gobierno para conseguir números es que, primero, acercó un presupuesto que hicieron en el mes de septiembre, que hay muchos cambios, todo el mundo está reconociendo en todas las reuniones que tuvimos ayer y hoy que los números están completamente pintados al óleo, Paulino, porque ya sabemos que este año la inflación va a ser más alta de lo que estimábamos, ya sabemos que va a ser más alta el año que viene, las partidas están completamente desactualizadas. Ayer hubo problemas inclusive con legisladores de la oposición que planteaban reparos respecto a los subsidios al transporte, porque realmente estaban con los números viejos. Está muy desactualizado el presupuesto, realmente así como está, es un mamarracho, pero además tiene, como te decía Paulino, facultades extraordinarias que yo estoy seguro que muchos legisladores no van a querer votar. Yo invito a que Hacienda tenga un gesto de grandeza, que retire las facultades extraordinarias, eso va a facilitar sin duda la posibilidad de conseguir el número que necesita. O sea, así el proyecto no se modifica en el resto, si al menos quitan esa excepcionalidad puesta en manos del Ejecutivo en una facultad que es indelegable por parte del Congreso, ustedes podrían acompañar aún
insisto, si no hay modificaciones adicionales. Por lo menos podríamos dar quórum para discutir el proyecto, ¿no? Después hay muchas otras razones por las cuales habría algunos rechazos. Ayer planteamos muchas en la reunión. Está bien. Paulino, es un presupuesto para que te des una idea. Hicimos una pregunta muy concreta de cuánto va a ser el aumento de tarifas promedio. El presupuesto prevé que va a haber menos subsidios nominales de los que hubo este año. Con una inflación del 50%, eso equivale a un ajuste muy fuerte en las tarifas que el gobierno tampoco lo quiere blanquear. O sea, hay muchos problemas que tiene el presupuesto. Yo te estoy contando en virtud del tiempo que tenemos algunos, pero tiene muchos problemas. Algunos directamente hacen muy difícil dar el quórum, otros ameritarían probablemente alguna discusión punto por punto. ¿Viste cómo es esto? Que uno podría rechazar el proyecto en general y después ir aprobando o no algunos puntos en particular o viceversa. Bueno, eso obviamente es parte de la discusión habitual dentro de la Cámara de Diputados, pero hoy, como vos decías recién, tu pregunta era por el número. Es muy difícil que el gobierno consiga el número con un presupuesto que no conforma ni siquiera a los propios. O sea que no está garantizado el quórum por parte de la oposición para el debate si es que mañana hay dictamen de comisión, como todo hace pensar, el día jueves. No está saldado el debate sobre si la oposición va a concurrir a la sesión o si no va a dar quórum. No está saldado ese debate todavía. Mañana es la reunión de comisión clave. De la reunión de comisión probablemente salgan dictámenes, probablemente un dictamen de rechazo de la oposición, y ahí veremos si, en todo caso, si esos dictámenes destraban la posibilidad de ir al recinto. Correcto. Martín, lo último, y te agradezco enormemente la generosidad para con nosotros. Respecto a lo que marcabas del tema tarifas, que no es menor y le puede pegar muy de lleno a la clase media. Nominalmente, para entenderlo, a ver si lo puedo explicar bien, vos sos el especialista, el gobierno va a destinar el año que viene menos pesos de los que destinó este año para los subsidios a la luz, al gas, al agua. Si eso ocurre, inexorablemente alguien va a poner la diferencia. ¿Quién va a ser? Efectivamente el usuario. O sea, probablemente vos, yo, muchos de los que nos están viendo. Eso implicaría que por lo menos con una inflación del 50, muchas tarifas se ajusten en ese nivel o más. Es probable que algunas tarifas se dupliquen y que ello tenga impacto incluso en la economía a través de los aumentos que reciban las empresas, si es que no quedan exceptuadas de ese incremento, etcétera. ¿Es eso lo que estás queriendo decirnos? Eso es así. De hecho, ayer el propio secretario de Energía confirmó que las empresas no van a tener, los grandes usuarios no van a tener ningún tipo de subsidio, o sea, ya eso van a recibir el impacto pleno, pero además dijo que los usuarios residenciales iban a sufrir el mismo aumento que los salarios. Eso, insisto, no cierran los números, porque había 1 billón de pesos de subsidios el año pasado y el gobierno, mejor dicho este año, y el gobierno plantea 900.000 para el año que viene. O sea que plantea menos subsidios nominales, aun cuando hay una inflación del 50% en Argentina. Martín, gracias por la deferencia, muy gentil. Gracias, Paulino, hasta luego. Un abrazo. Diego, impecable. ¿Quién sigue en la ponencia ahora, Diego? Alexis Guerrera, ministro de Transporte, que obviamente va a hablar también, imaginamos, responderá a las preguntas acerca de cómo van a ser los subsidios al transporte para el año próximo. No sé si Martín tendrá fe que esas respuestas van a llegar. Esperemos que sí, esperemos que con dé más precisiones que los ministros anteriores. Martín, un abrazo, Diego. Impecable como siempre.